Topre llega a San Juan del Río en marzo del 2012 para poder tener conectividad con sus diferentes clientes, ¿no? Que principalmente, reitero, son japoneses, lo que es Nissan, Honda y Toyota. Somos ya casi los 600 empleados, entonces realmente hemos crecido mucho en este tiempo. La expectativa con el clúster realmente es aprender de nuestras demás compañías que están hacia alrededor, que estamos en este mismo medio. Al igual nosotros compartir esas experiencias, es decir, más allá de realmente la competitividad, es cómo todos podemos sumar y aportar en el mercado. Yo creo que lo que Topre puede aportar principalmente es la experiencia que ya se tiene como tal en nuestros procesos. Creo que la tecnología que manejamos es una tecnología pues única, me podría atrever a decirlo. Entonces toda esa experiencia que se trae ya de Japón es lo que podríamos aportar con los demás miembros del clúster. Una mayor comunicación con otras empresas que también se dedican a lo que nosotros hacemos o tienen un proceso muy similar, de manera en la que podamos compartir esas experiencias y ver cómo en conjunto pues también podemos lograr esa mejora. Que conozcan a Topre y sobre todo pues cuáles son los proyectos que se tienen a corto y a largo plazo, no nada más en el tema automotriz, sino también en el tema ambiental, en el tema de recursos humanos específicamente, y pues sobre todo que es eso, que nos conozcan y que traten de formar parte de nuestro equipo.